Buenos días, hermanos. Buenos días con cada uno de ustedes. Gracias al Señor, nos ha dado vida hoy día, nos ha permitido seguir existiendo. Y ahora pues disponemos nuestro corazón para el aprendizaje, para que sea Él quien nos guíe, nos enseñe y podamos seguir con esta serie que tenemos todavía para un par de domingos más. Gracias al Señor porque pues nos permite aprender estas verdades dentro de nuestras propias vidas. Es para nosotros una bendición hablar de esto. De verdad, yo creo que tal como las Escrituras nos enseñan, esta es una parte neurálgica que muchas veces se descuida. Y si se habla muchas veces, a veces se deforma o se trata de ser lo más leal al texto, pero también encontramos la idea de que algunos también deforman esta enseñanza. Pero quiero pues seguir con este tema. Hoy tenemos un tema más que tiene que ver con el todo es mío. Esto nos va a llevar a contrastar la gran realidad de la vida generosa del cristiano contra el egoísmo que normalmente aflora en nuestras vidas. Acompáñenme a orar un momento y vamos a pedir a Dios su presencia. Padre, así como tu pueblo te ha cantado, Señor, queremos también de la misma manera dejar esto en tus manos. Padre, yo quiero rogar para que tú estés obrando y estés guiando este tiempo en presencia de tu pueblo. Padre, abre nuestro entendimiento, permítenos comprender claramente lo que tú nos quieres enseñar y permítenos, Santo Dios, acomodar nuestras vidas a tu voluntad. Santo Dios, oro por aquellos que están ajetreados, oro por aquellos que han perdido el paso, por aquellos que han caído, oro por aquellos, Santo Dios, que necesitan levantar la cabeza hacia ti, oro por aquellos que están atravesando enfermedades, oro por aquellos que están pasando apuros en su economía y ruego, Santo Dios, que todo esto que tú nos puedas enseñar no solo venga a nuestra mente, sino a nuestro corazón. Santo Dios, doy gracias por cada líder, por cada siervo dentro de la iglesia, por cada esfuerzo que dan y por cada corazón que es generoso en tu reino. Santo Dios, bendiga este tiempo, Santo Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Hoy vamos a continuar con este texto, todo es mío. ¿Por qué ponemos esta frase? ¿Por qué la enseñamos? A lo largo de la temática que vamos a desarrollar el día de hoy, iremos comprendiendo un poco en cuanto a eso. Domingo en la tarde, 6:30 de la tarde, las alabanzas han culminado, subo a predicar, paso mi mirada hacia la puerta y ahí está parado un hombre, está apoyado en el medidor de luz y está conversando con algunos sugieres. Algunos sugieres han ido, lo están invitando a entrar, él prefiere no entrar, no se deja persuadir para que pueda pasar a la iglesia y prefiere quedarse allí parado. De pronto lo veo en algún momento tener una discusión con uno de ellos, pero sigue ahí parado. Yo estoy aquí predicando, lo estoy viendo a lo largo de todo el sermón y bueno, pues me llama la curiosidad. Acabo el sermón, saludo a algunos de mis hermanos y él todavía seguía ahí en la puerta y yo caminé hacia él y me encontré con él y empezamos a conversar un poco. La conversación que él me pudo empezar a dar es esto: mi esposa ha tenido un aborto. Hemos perdido a nuestro bebé. Necesito 50 soles para poder sacarlo del hospital. La tengo aquí en el hospital de Puente Piedra. Oh, digo yo. Y rápidamente, pum, empiezan a activarse algunas alertas en mi corazón. Estas historias ya las he escuchado muchas veces y yo empiezo a desconfiar un poco, pero trato de ir con buena actitud y conversar con él. Estamos conversando en cuanto a eso y él tiene la plena convicción que él necesita de ayuda y yo empiezo a creer que sí, él necesita ayuda. Pero dentro de mi corazón empieza una lucha. Del 100% de las historias que llegan a este lugar, el 90% de las historias son falsas. Solo el 10% coincide muchas veces con lo que ellos necesitan. Y en este lugar hemos escuchado muchas cosas. No solo en este lugar, sino aún cuando estábamos en alquiler en el otro lugar.
que tengo a mi hijo que ha muerto, lo tengo en un cajón, está ahí en la bodega de un carro, necesito sacar el dinero, necesito dinero para poder sacarlo, no me lo van a entregar, me está persiguiendo el narcotráfico, tengo que viajar hacia Piura, algunas veces no es esa Piura, a veces es a Tacna, pero he salido de la cárcel, necesito seguir mi camino, la mafia me va a matar, mi esposa está mal, tengo cáncer y un sinnúmero de cosas que yo he escuchado a lo largo de este tiempo aquí en la iglesia. Yo empiezo a escucharla a él y ahora digo, aquí vamos otra vez. De pronto estoy ahí conversando con él y yo veo la salida de Dios porque un hermano viene y me dice, pastor, si usted quiere, déme a mí la plata y yo voy al hospital y lo acompaño. Ah, excelente, dije, buena idea. Toma el dinero y acompaña a este varón. Él se fue, el culto acabado, todos han salido a su casa, yo estoy rumbo a mi casa, recibo una llamada de teléfono y el hermano me dice, pastor, falsa alarma, no existe ninguna mujer que ha tenido ningún aborto, no hay ninguna mujer con este apellido y el hombre ahora que en el hospital se ha puesto un poco agresivo, quiere que le dé la plata. ¿Usted cree que debo darle? ¿Tú qué crees? Le digo yo. No le voy a dar nada, no le des nada, le digo. Era un joven de más o menos 35 años, bien parado, pero que simplemente no quiere trabajar y quiere buscar el dinero de otras maneras. Ha decidido pensar que la iglesia en vez de ser mansa es mensa. Y quiere agarrarnos el pelo y quiere tomarnos por bobos y aquí está tratando de ponerse un poco agresivo con el hermano. El hermano acaba la conversación, sale de él y me dice, te encuentro, vamos a tomarnos un caldo, me dice, te invito. Ah, ya, le digo yo, ahí está la bendición. Entonces nos sentamos, nos encontramos, nos sentamos ahí, él me entrega el dinero, aquí está el dinero, pastor, me dice, no ha pasado nada, muy bien. Yo agarro el dinero y digo, este dinero ya salió, este dinero ya salió. Y estamos tomando el caldo y yo le digo a Dios, le digo, muéstrame a su dueño, porque este dinero ya no es nuestro. Muéstrame a su dueño. Y ahí estamos entre el caldo y caldo, ahí viene por ahí, por la calle, está viniendo una viejita, está viendo una bolsa de basura, está sacando unas cuantas botellas, cruza hacia la otra vereda, abre otra bolsa, saca algunos pomos y está cerrando las bolsas y sigue caminando y ella está en pleno reciclaje. Yo miro entre mí y digo, ya encontré la dueña. Me paro sin decirle nada al hermano, me acerco a la viejita y le digo, hola, hoy Dios te ha mandado este dinero, le digo a ella. Ella me mira el dinero, me vuelve a mirar a mí y parece que no lo puede creer porque ni siquiera me dice gracias y sigue su camino. Y yo digo, bueno, no estoy buscando eso. Ella siguió su camino, agarró bien el dinero y yo volví al hermano y le dije, ya encontré a su dueño del dinero. A veces es así. A veces de las personas que te buscan muchas veces pueden defraudarte. La Biblia nos enseña que no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. A veces situaciones como la que yo le estoy contando puede terminar desanimándonos. A veces este pariente que viene y pide y no devuelve. A veces alguna persona que nos ha visto cara de bobo y piensa que puede tomar de lo nuestro y que nosotros no tenemos que decirle nada. A veces se aprovechan del amor que podemos mostrarle a una persona e insisten en que quieren seguir aprovechándose de eso. La Biblia nos enseña que no debemos desanimarnos, que no debemos dejar de seguir haciendo lo bueno o haciéndole el bien a las personas. A su debido momento, si no nos desanimamos, el texto dice, si no desmayamos, tarde o temprano nosotros vamos a cosechar esa siembra que nosotros estamos dando. La Biblia nos enseña así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Esto está hablando a personas que no tienen al Señor. Mayormente dice a los de la familia de la fe. Preferentemente ayuda en tu iglesia. Pero esto no dice que no ayudes a los demás. La Biblia nos enseña que tenemos que seguir insistiendo en hacer buenas obras. La Biblia nos enseña que no debemos desanimarnos porque por aquí o por allá hayamos sufrido un traspiés o alguien se haya querido aprovechar de nosotros. Esto no puede volvernos cínicos o esto no puede volvernos personas desconfiadas. El bien que nosotros debemos hacer claramente glorifica a nuestro Padre Celestial. Dios nos llama a ser generosos. De la misma manera que Dios nos ordena id a ser discípulos a todas las naciones,
De la misma manera que Dios nos ordena, sed santos porque yo soy santo, Dios también nos da una orden en cuanto a la generosidad. Dad y se os dará. Note esto. La Biblia nos enseña imperativamente, nos ordena de forma imperativa, o sea, es un imperativo y la Biblia nos dice, vayan, hagan discípulos. Y luego en cuanto a nuestra conducta, en cuanto a nuestro desenvolvimiento, a nuestro cotidiano vivir, nos dice, sean santos, porque yo soy santo. Y de la misma manera está construida esta oración. De forma imperativa Dios dice, dad y se os dará. A veces nosotros no entendemos esta gran verdad que viene de parte de los labios de Dios. Podemos ser grandes personas propensas para evangelizar, propensas para ir a compartir el evangelio. Y está bien con este corazón. Pero necesitamos completar y necesitamos entender que Dios también nos llama y nos ordena a ser generosos. El llamado a ser generoso es un mandamiento, no es una opción. Y no solo es un mandamiento nada más, sino que es un mandamiento que tiene y promete repercutir sobre nuestras vidas. Llegamos a pecar de manera doble cuando desobedecemos este mandamiento. Dígame por qué. ¿Sabe por qué nosotros llegamos a pecar cuando desobedecemos el mandamiento de dad a otros? Dad y se os dará, dice Jesús. Uno, porque es una orden y dejamos de obedecerle. Y dos, no le damos para recibir porque no le creemos. Y muchas veces lo que se instala en nuestro corazón son dos pecados muy claros que afectan nuestra esfera espiritual, la afectan. Y sin darnos cuenta empezamos a entrar en un círculo vicioso como vimos la semana pasada. Siembras mucho, cosechas poco. Bebes pero no te sacias. Te vistes pero no te calientas. Y el jornal que ganas parece que se va como en saco roto. Porque muchas veces no entendemos claramente o no queremos entender, valga para quien esto le compete, que no queremos entender claramente que Dios nos ordena ser generosos. El dad no es una opción. El dad es un estilo de vida de un cristiano. El dad nos enseña que nosotros debemos extender nuestras manos a las personas, vestir al harapiento, dar de comer a la persona que está hambriento o tender una mano al hermano o a la hermana que está en una ayuda. De alguna u otra forma agenciarle. No vale decirle a una persona, anda, que Dios te bendiga, caliéntate, vístete, que todo te vaya bien cuando tú tienes los recursos y no le das. Y a esa persona no le ha afectado nada. Se ha ido igual como que ha venido. Y sabe, hermano mío, pecamos de forma doble, porque no le creemos lo que nos dice, incredulidad. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y el segundo tiene que ver con desobediencia. No obedecemos a lo que Dios nos manda. Nos va a afectar. Tarde o temprano nos va a afectar. Es por eso que el Señor Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? El mismo Señor nos enseña en una de sus parábolas que dice, o en sus enseñanzas que dice, cuando hagas comida, no llames a tus amigos, no sea que ellos te vuelvan a convidar y seas recompensado. Más bien cuando tú hagas comida o hagas banquete, llama a los pobres. Ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. La Biblia nos habla esta gran verdad que hay personas que tienen la capacidad de devolverte lo prestado. Hay personas que pueden pagarte con el mismo favor con que tú les has dado. Hay personas que pueden volverte a sentar en una mesa si tú les sentaste en otra oportunidad. Pero también existe la realidad de que hay personas que no tienen la capacidad para devolverte lo dado. Que hay personas que nunca van a poder, por más que se esfuercen, devolverte el favor que tú les has hecho. Y la Biblia nos enseña que este público, estas personas deben ser nuestro objetivo. Por eso es que Teresa de Calcuta decía, Teresa de Calcuta era una monja católica de origen albanés que llegó a nacionalizarse india. Ella tenía una entidad, una organización que se llamaba Misioneras de la Caridad. Ahí ella atendía huérfanos, ahí atendía enfermos, ahí atendía pobres y aún también tenía leprosos en estos lugares. ¿Sabe? Ella decía esto, no es cuánto damos, sino cuánto amor ponemos en dar.
No estamos hablando de cuánta cantidad tú extiendes tu mano. No estamos hablando de cuánto tú estás ofreciéndole a una persona, sino en cuánto amor tú estás dando a esta persona. En lo que tú extiendes tu mano, en ese pan que tú vas, ¿lo estás haciendo de mala gana? ¿O lo estás haciendo por obligación? ¿O lo estás haciendo por trueque para con el Señor? No es cuánto damos, sino cuánto amor ponemos en dar. La Biblia misma nos enseña en el Proverbios capítulo 11, versículo 25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Es importante poder ver esta gran verdad. La Biblia promete a todo aquel que puede tener una alma, que puede extender su mano, que puede saciar, que puede suplir, que puede ofrendar, que puede de alguna manera extender la mano para beneficiar a otra persona, que Dios va a repercutir con la misma moneda, con la misma manera en su propio regazo. Y si Él sacia, Él también será saciado. Es por eso que Pablo cita en el libro de los Hechos que las palabras de Jesús que no se encuentran en los evangelios: más bienaventurado es dar que recibir. Usted no puede decir que a usted no le va a suceder, que en algún momento a usted todas las cosas le van a ir bien. Un ejemplo, el temblor de ayer, el movimiento telúrico de ayer. ¿Cuántos de ustedes se levantaron a las 3 de la mañana cuando estábamos lo más profundamente dormidos a buscar su billetera, a sacar su laptop, a desempotrar su televisión y a salir por la calle con su celular? Ninguno de nosotros. Algunos de nosotros hemos salido en paño menor y yo en ese momento no sabía dónde encontrar un short. ¡Guay! Y él seguía, y estaban mis hijos y estaban muchas personas que agarré. Me puse lo que pude, cargué a mi hijo y saqué, y mi esposa igual, mi teléfono, mi celular, todo quedó ahí adentro. ¿Y qué tal si eso hubiera llegado a mayores? Y toda la casa se cae, ¡blum! ¿En dónde te quedas? ¿Cómo te quedas? En la calle. Y todo lo que tú acaparas, y todo lo que tú tienes, y todo lo que tú anhelas, y todo lo que te puede dar seguridad, ¿dónde queda? No lo encuentras. No vas a ir y levantar una pared y sacar una puerta y sacar los escombros. ¿Dónde estará mi billetera? Nada. Nos quedamos así como venimos. ¿Me dejo entender? Tarde o temprano, de la misma manera nosotros vamos a necesitar de otros. Tarde o temprano, si nosotros somos generosos, también serán generosos con nosotros. Tarde o temprano, si nosotros saciamos a otras personas, también saciarán nuestras bocas. Porque no podemos decir que las riquezas duran para siempre. No podemos decir que nuestra salud está perenne y estable para siempre. Tarde o temprano, nosotros estaremos cosechando lo que sembramos. Por eso es que la Biblia nos enseña que más bienaventurado es dar que recibir. Esto trae gozo y satisfacción porque hace algo, ayuda a alguien, no para que le devuelvan o no para que lo bendigan, sino lo hace porque ama a la persona o ama a sus hermanos. Hermano mío, la generosidad que Dios nos enseña también nos muestra la gran verdad de que la generosidad nos trae repercusiones. Ser generoso tarde o temprano repercute sobre nuestras Biblias. La Biblia nos enseña que Dios no es deudor de nadie. Así que si nosotros echamos nuestro pan sobre las aguas, tarde o temprano esto retornará a nuestro propio lecho. La Biblia nos enseña esto en Eclesiastés. Biblia también nos enseña en Hebreos capítulo 6 que Dios no es injusto para olvidarle el trabajo de nuestra obra, porque Él sabe claramente todo el amor que le hemos mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún todavía. Dios sabe exactamente lo que hacemos, Dios sabe exactamente el esfuerzo que le dejamos, Dios sabe exactamente la mano que extendemos. Él no le debe a nadie. Dios tiene en cuenta las cosas que podemos dar y que podemos hacer. Uno de los ejemplos en la Biblia se encuentra en Cornelio. Cornelio era un centurión romano y él estaba allí en Cesarea. De pronto dice que a la hora 9 del día tiene una visión. La descripción de este varón es que ya era piadoso y temeroso de Dios. Y tiene una visión. Y el ángel le habla y le dice, Cornelio. Y él le dice, ¿qué es, Señor? Y le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Note que no solo sus oraciones habían subido,
sino el brazo que se extendía para otra persona, habían subido delante de Dios. Dios le dice, llama a Pedro, y le da las siguientes instrucciones. Dios a continuación le iba a dar un regalo más invaluable, que era el Espíritu Santo en su vida. Note acá que Cornelio no era una persona incrédula que se está ganando la salvación por obras, o se está ganando la salvación por sus limosnas. La Biblia dice que ya era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Pero sabe, Dios tenía muy en cuenta no solo sus oraciones, sino también en la mano que se extendía para suplir a otras personas. Por eso es que no podemos obviar esta gran realidad de lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la generosidad. Dad y se os dará, dice. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Note usted esta gran verdad. Cuando uno mira este texto en Lucas capítulo 6, versículo 38, usted puede darse cuenta que Dios nos está llamando a poder extender nuestra mano ante una necesidad. Dad, dice, nos ordena. Y al igual que nos dice, id y haced discípulos, y al igual que nos dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, Dios también nos ordena, dad. Pero sabe, esta orden o este mandamiento tiene que ver con repercusiones a nuestro hogar, repercusiones a nuestro regazo, repercusiones a nuestras vidas. Y dice, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Note usted el proceso en crecimiento de la ofrenda que nosotros extendimos en algún momento, cómo repercute en nosotros. Si usted mira allí, dice buena, apretada, remecida y rebosando, que excede a la capacidad de lo que hemos dado, dan en nuestro regazo. Los judíos tenían una gran túnica, un gran manto, y para poder recibir la bendición ellos podían agarrar su vestido y podían echar granos sobre ellos, dependiendo de esta bendición que recibían. Y aún así podía exceder a la capacidad de lo que ellos podían cargar. Cuando uno mira esta forma de cómo la Biblia nos enseña, se va a dar cuenta que es una buena medida, una buena capacidad. A su vez también se comprime, se aprieta para que no quede lugar, no quede espacio para poder seguir metiendo más grano. Lo tercero que usted puede ver es que se remece, se golpea el recipiente. ¿Usted ha visto cuando quiere taquear algo? Yo, por ejemplo, cuando compro mi café, me venden una bolsa y parece que la bolsa está por encima de la capacidad. Agarro, echo mi café, primero lo muevo bien y luego sigo echando y para ver bien ya empiezo a golpear el pomo. Pam, 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 lo golpeo y el café se acomoda y puedo echar más. Lo que sobra lo echo en otro recipiente. Esta es la manera en cómo la Biblia nos enseña cuando entendemos que este es un mandamiento que nos pide que nosotros podamos dar, porque de la misma manera esto va a repercutir. Pero no solo eso, sino el cuarto paso dentro del proceso nos enseña que de la misma manera que hemos dado, esto va a terminar rebosando o va a exceder a la capacidad que nosotros tengamos para recepcionar dicha bendición. La pregunta entonces a todo esto es, ¿de qué manera usted está midiendo su bendición? ¿Qué medida usa usted para bendecir a otra persona? Porque dependiendo de la medida que usted use para dar y extender su mano a otra persona, esa misma medida Dios va a usar. Si usa una medida así, o si usa una medida así, o si usa una medida así, no depende ya de Dios. Depende de la confianza que usted tiene en el Señor y depende del corazón generoso que usted pueda mostrar. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Note usted la manera en cómo esta bendición va subiendo. Por eso el proverbio en capítulo 11, versículo 24 dice así: hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Interesante poder ver este texto. Dice la Biblia aquí en este contraste que hacen el que generoso y el egoísta, dice que hay quienes reparten y se les añade más, reciben más. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Pero hay quienes retienen, o sea, hay gente que no va a decir todo es mío. Hay gente que se le conoce como hueso o como codo o como duro, ¿sí? Así se les conoce. Son las personas que retienen,
que pueden entregar, que pueden dar, pero retienen. Pero ¿qué pasa con estas personas que retienen? El gran problema de las personas que retienen es que ven disminuir su capacidad receptora. Es que a su vez también empiezan a dejar de ver la bendición de Dios sobre sus vidas. Vienen a pobreza. En lugar de ser generosos para expandir más su capacidad, retienen lo que es justo. Ahora, ¿sabe? Esto no nos está hablando de un despilfarrador, por si acaso. No me vaya a entender ahora que usted por dar no va a pagar la luz, el agua, los alimentos. La Biblia no habla de eso. También tiene palabras para estas personas. La clave está en esta letra roja. Es justo. Hay quienes retienen más de lo que es justo. Cuando hablamos más de lo que es justo, hay personas que pueden atender las diferentes necesidades de su casa, de sus hijos, de vestimenta, y tienen la capacidad para extenderla. Tienen capacidad para dar. Y aún lo que le tienen que dar al Señor, eso también lo retienen. Eso también lo retiene. Estas personas, tarde o temprano, van a darse cuenta que en lugar de seguir prosperando, les va a suceder lo que vimos la semana pasada. Que todo lo que van juntando parece que se le fuera en saco roto. O dígame que no es verdad. En mis primeros años mozos, cuando yo retenía, yo llegué a comprobar esta gran verdad. Yo llegué a comprobar esta gran verdad. Dígame que no es verdad a los que retienen. Dígame a aquellos que no piensan en la generosidad. Dígame a aquellos que no están pensando en tender su mano. Y hábleme a aquel que es generoso y dígame, ¿es cierto lo que Dios dice? Dios le trae más oportunidades, Dios le trae bendiciones. Amén, así es. No podríamos decir que Dios se esté equivocando o Dios nos está diciendo una mentira ahí que no se cumple. Se cumple. Si usted lo puede ver con un corazón honesto, se va a dar cuenta que se cumple. Ese negocio que tú has empezado y que has empezado a retener, al contrario, en lugar de prosperar, ha quebrado. Ese proyecto que tú tenías y que mirabas con muchas expectativas, en lugar de seguir avanzando, ha empezado a disminuir. Ese sueldo que tú tenías ya tus planes que vas a comprar aquí o acá o allá, ha empezado a hacerse agua. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por eso es que la Biblia nos enseña, Dios promete repercutir de manera abundante en aquellos que pueden no solo creerle, sino también obedecerle. Dios promete llegar hasta rebosar nuestra capacidad receptora. ¿Qué medidas estás usando para bendecir a otros? Sabes que de acuerdo a la medida que tú usas para bendecir a otras personas, esa misma bendita va a ser usada para ti. Por eso es que el Pablo decía que el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Este es un ideal muy hermoso en cuanto a lo que la vida cristiana nos enseña. Todos aquellos que le pueden creer y obedecer en esta parte de sus vidas. Sin embargo, no en todos se encuentra esta realidad. No en todos hay la realidad de vivir la generosidad que Dios nos enseña. Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios generoso. Dios de tal manera ha amado a este mundo que ha dado, dice, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda sino tenga vida eterna. Jesús dice que no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida, dice, en rescate de muchos. Nadie me quita la vida, dice, sino que yo la pongo. Estamos hablando de una clara referencia a la generosidad de nuestro Dios. Cuando usted mira a su alrededor de todo lo que Dios le ha dado, de todo lo que Dios le bendice, usted se va a dar cuenta que tenemos a un Dios generoso. ¿Se imagina los alcances del reino si toda la iglesia pudiese ser generosa? ¿Se imagina los alcances del reino si llegando el fin de semana, en lugar de pensar en todo lo que tienes que gastar y recibes lo que Dios te da, tú dices, esto es del Señor, esto es lo justo y el resto voy a usarlo para lo demás? Y sabes con fe que Dios va a repercutir en tu vida. ¿Se imagina usted su propia economía? ¿Se imagina usted los avances del reino? ¿Se imagina usted las necesidades dentro de la iglesia? Usted no podría imaginarse si es que realmente usted no vive la generosidad en su vida. El proyecto de la iglesia que podríamos nosotros hacer, las cosas que podríamos nosotros preparar si nuestros corazones realmente podrían ser y creer a Dios. Pero sabe, una tercera manera de ver este texto tenemos que ver que el egoísmo es una conducta contraria. El egoísmo es una conducta contraria a todo lo que Dios nos enseña. No hay conducta más opuesta
o contraria al cristianismo que el egoísmo. Este se opone abiertamente a todo lo que Dios dice y a todo lo que Dios nos pide. Ahí los vas a ver a veces por internet. Hay defensores y personas, como dije la semana pasada, que escriben y hablan y dicen que el diezmo, que la ofrenda, que esto no es para la iglesia. Si tú supieses, estas personas normalmente no son las que están en contra del 10%, porque ellos quieren dar el 12, el 13 o el 15 o el 20%. No lo están haciendo porque quieren dar más. Normalmente lo están haciendo porque están buscando las palabras en pequeño. La cláusula que les diga, estás exento de dar. Y normalmente estos no son corazones que están pensando en Dios, que están pensando en el reino o que están pensando en su prójimo. Son corazones, como la Biblia nos enseña claramente, que piensa en ellos mismos. El egoísmo representa una falta absoluta de la preocupación por el bienestar ajeno. El egoísmo es una actitud que se manifiesta en un excesivo amor por sí mismo. Y sabe, esta es una de las primeras señales que nosotros podemos ver de los tiempos finales. Hombres amadores de sí mismos. El egoísmo proviene de una palabra en el latín que dice ego, yo, ismo, que es un sufijo que nos habla del interés propio. Yo y mis necesidades, yo y mis proyectos, yo y mi salud, yo y mi bienestar. Los demás, bien, gracias. Mientras yo esté atendido, mientras yo tenga lo necesario, mientras yo pueda gozar de lo necesario, el resto, bueno, allá Dios. El cristianismo es una clara disposición del corazón, más bien, que rehúye toda clase de egoísmo. Un doctor de la ley se acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande en la ley? Y Jesús le responde de esta manera: amarás al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todas tus almas. Y el segundo mandamiento es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe? Esto es lo que el Señor nos enseña en cuanto a ello. Cuando nosotros miramos muchas veces a una persona egoísta, lo vamos a encontrar en los niños. Esta niña, por ejemplo, ¿puede pensar de esta manera? Sí. Ella puede venir y recibir la visita de su prima. Si no ha sido instruida, lo natural es que piense de esta manera: todos mis juguetes son míos, no es de nadie más. Pero hijita, préstale a tu primita que vaya. No, dice. Y puede quedarse con ella, puede quedarse con sus juguetes, y aunque ya no pueda ni jugar porque tiene los brazos ocupados, no lo va a hacer. Pero usted se imagina una niña que tenga canas, una niña ahí que ya tenga arrugas y que esté agarrado de todos sus juguetes. ¿O se imagina un niño ahí que tenga barba, que tenga bigote, que tenga canas, que tenga arrugas y esté agarrado de todo lo que él tiene? Nos parecería ridículo. Esto es para los niños, no es para los adultos. El egoísmo es una parte que se aflora en los niños y que poco a poco, con la instrucción de sus padres, uno le puede llegar a enseñar esto. Pero lo natural en ello es ser como niños, y los niños a veces son así. Pero en los adultos hay la madurez, en los adultos hay la lucidez, en los adultos hay la ecuanimidad, en los adultos hay poder de decisión, en los adultos hay una sensibilidad que va más allá de sus propias necesidades. Cuando el egoísta no entiende estas verdades, todo es mío. Hay un libro muy delicioso, pequeño nomás, que escribe el pastor Salvador de Lutri. Y él habla de una generación, la generación que estos tiempos estamos viviendo, que él compara con Narciso. Usted sabe, dentro de lo que es la mitología griega, que Narciso termina ahogándose, o otra teoría habla de otra forma en cómo muere Narciso, pero Narciso era tan bello y tan hermoso que termina ahogándose al mirar su rostro en el río. Él nunca podía ver su rostro, pero el día que él mira su rostro se enamora de sí mismo y tratando de alcanzar a esa persona que ve en el reflejo, se tira al río y se ahoga. Este pastor nos enseña que esta es la nueva generación, la generación enfocada en sí mismo, amadora de sí mismos. Es lo que dice la profecía: hombres amadores de sí mismos. Incluye a mujeres, personas que piensan en su propio beneficio, en el aquí y en el ahora, y no piensan mucho en el más allá.
mucho menos en el tiempo futuro, en las cosas que van a pasar más adelante, mucho menos en la eternidad. Pero nosotros como cristianos definitivamente no estamos así. Dios nos enseña una manera en cómo nosotros debemos actuar. Por eso es necesario hablar de dinero. De las 36 parábolas que Jesús habló, 16, de las 38 que Jesús habló, 16 hablan de dinero. De la fe, usted puede encontrar como 500 versículos. Usted puede encontrar versículos del amor, puede encontrar versículos del cielo, pero ninguno de ellos se equipara a la cantidad de versículos que Jesús habló en cuanto al dinero. 2.382 versículos que Jesús habla de dinero. Y es importante poder recalcar claramente que el dinero, de una u otra manera, revela la realidad oculta que existe en nuestro corazón. Usted puede decir muchas cosas en cuanto al Señor y usted puede hablar muchas cosas en cuanto a Él, pero tarde o temprano el dinero revela lo que hay en nuestro corazón. Hay que abrir nuestras Biblias en Mateo para terminar. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Versículo 16. Dice así: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mateo 19, 16. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús estaba sintetizando los mandamientos que encontramos en el Decálogo. El versículo 20 dice la respuesta del joven. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? El joven estaba con la plena convicción de que era una persona merecedora de ir al cielo. Él tenía la plena convicción de que vivía de acuerdo a lo que Dios pedía. Porque cuando Jesús le empieza a hacer el recuento de los mandamientos, él dice: ya está, yo lo vivo, yo lo cumplo. ¿Hay algo más que me falte? ¿Hay algo más que tengo que cumplir para poder ir al cielo? Y Jesús le dice: muy bien, entonces a continuación vamos a probar si esto es cierto. Por eso es que nosotros decimos esta gran verdad: el dinero revela el estado de mi corazón. Y como veíamos la semana pasada en el proverbio chino, el fuego prueba el oro y el oro prueba el corazón del hombre. Ponle dinero en la mano de un hombre y vas a ver en qué estado está su corazón. Pero de la misma manera aquí Jesús va a probar el corazón de este joven que dice: todo está bien en mi vida. Es más, ¿hay alguna manera de irme al cielo? Porque ya he cumplido todos los mandamientos. Ya está. Y Jesús le dice ahora, versículo 21, si quieres ser perfecto, maduro, anda, le dice, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Cuando Jesús le habla de los mandamientos, si usted sabe los 10 mandamientos que Moisés le dio al pueblo de Israel, 4 de ellos tienen que ver exclusivamente con Dios y los 6 restantes tienen que ver con el prójimo. Y Jesús sintetiza de esta manera y le dice: muy bien, vamos a ver entonces si has cumplido todo lo que tú dices. Todo lo que tú tienes ahora, dáselo a los pobres. Amar a tu prójimo. Y luego le dice: ven y sigue. Amar a Dios con todas tus fuerzas. Miren la respuesta del joven. Versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Jesús no tiene nada contra los ricos. Si usted mira los otros textos que nos hablan de la misma historia, que se encuentra en Lucas y que se encuentra en Marcos, Jesús va a decir: qué difícil es
para los ricos que confían en sus riquezas, que puedan entrar al reino de los cielos. Este joven tenía muchas posesiones. Y cuando Jesús le dice, muy bien, vamos a hablar, vamos a probar realmente lo que hay en tu corazón. Dices que amas a tu prójimo, muy bien, vende lo que tienes y dáselos. Él dice, ¿cómo? Muy bien, dices que amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Muy bien, entonces sígueme. Tu tesoro va a estar ahora en los cielos. Y el joven dice, no, esto no puede ser. Y es triste porque este joven se fue triste, dice, porque tenía muchas posesiones. Las riquezas obstruyeron que este hombre pudiese seguir al maestro. De la misma manera, al igual en nuestras vidas, puede terminar siendo para nosotros un enorme tropiezo cuando le damos más valor al dinero que al mismo Dios. Puede terminar siendo un enorme tropiezo cuando nuestro corazón no está preparado para extender una mano, cuando nuestro corazón no está preparado para separar al Señor lo que es del Señor, cuando nuestro corazón solamente piensa en nuestras propias necesidades, en nuestros propios proyectos, y a veces estamos esperando que Dios venga a nuestras vidas y nos bendiga. Al igual que id y haced discípulos y sed santo porque yo soy santo, Dios nos dice, dad y se os dará. Es un mandamiento con promesa. Algo más, la generosidad siempre promete grandes repercusiones. Desobedecer y no creerle al Señor afecta a mi esfera espiritual. Cuando Dios me dice, dad y se os dará, yo no le creo al Señor y no le obedezco, tarde o temprano termino afectando mi esfera espiritual. Y entro en un círculo vicioso que continuamente no me deja salir del lugar donde yo estoy. Conozco la historia de una iglesia, hermanos míos, más grande que esta, mucho más grande. Pero lo triste de la historia de esta iglesia es que tenían un pastor que no le podían pagar un sueldo completo. Este pastor tenía que salir constantemente a buscársela por otro lugar. Constantemente. ¿Podían pagarle un sueldo completo? Claro. Si no le podían pagar un sueldo completo, mucho menos su seguro, mucho menos lo que necesitaba. ¿Y por qué no podían hacerlo? Habían caído en este círculo vicioso. Como ellos eran tan egoístas, no podían ya salir de este lugar. La única manera era poder cortar esta situación para poder ver que Dios bendijera sus vidas. Pero sabe, a veces no es así. A veces lo entendemos muy tarde cuando las cosas se han deteriorado o cuando hemos perdido lo que más amamos. La generosidad es contraria a lo que el egoísmo dicta. El egoísmo es una conducta contraria al cristianismo. El egoísmo representa una falta absoluta por el bienestar ajeno. Yo y mis necesidades. Es un amor excesivo por sí mismo. Pero sabe, es algo que tenemos que nosotros recordar constantemente. Porque ¿para qué estamos acá? ¿Por qué Dios nos ha llamado? Estamos en esta iglesia y ¿por qué Dios nos ha traído a este lugar? Definitivamente estamos acá para transformar vidas. Porque las vidas que se transforman le traen gloria a Dios. ¿Sabe? Es hermoso verte cuando Dios te ha llevado a florecer. Tal vez llegaste de una manera en la que probablemente no tenías mucha esperanza. Dios te ha sanado, Dios te ha reconstituido, Dios te ha abierto nuevas oportunidades. Dios te ha devuelto tu hogar, Dios te ha entregado tus hijos, Dios ha arreglado tu economía, te ha abierto nuevas oportunidades, te ha fortalecido para que sigas trabajando, Dios te ha dado un lugar para que le puedas servir. Es un enorme privilegio. ¿Por qué vamos a detener esta bendición? ¿Por qué podemos decirle a otras personas, la puerta está cerrada? Hasta que yo entré, de ahí se acabó todo. No podemos tener esa actitud. Y aunque no lo gritemos y aunque no lo hablemos, a veces una actitud egoísta habla hasta aquí, donde yo entré, donde yo recibí mi bendición, el resto, bueno, búsquensela y hagan lo que sea. ¿Sabe? ¿Cómo podemos decirle a otras personas, caliéntate? ¿Cómo podemos decirle a otra persona, sáciate? Si teniendo los recursos no se lo entregamos. ¿Qué vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a preparar este lugar para las nuevas generaciones? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros futuros hijos? ¿Qué le vamos a dejar a las generaciones que ya están creciendo? Que ahora probablemente no les tomemos muy en cuenta porque son niños o son jóvenes, pero son los que nos van a reemplazar. Son los que van a tomar nuestro lugar cuando nosotros hayamos pasado. Son los que tomarán este lugar cuando nuestras fuerzas se han agotado, cuando nuestros pelos se hayan caído o se hayan vuelto blancos.
Y cuando nuestras arrugas sean más que nuestros dedos, hermanos míos, necesitamos pensar en los nuevos momentos, necesitamos pensar en las nuevas generaciones, necesitamos seguir avanzando de acuerdo a como Dios nos enseña. Es por tanto que la generosidad siempre será contraria al egoísmo. Un corazón egoísta solo piensa en él. Un corazón generoso no solo piensa en él, sino también piensa en los demás. Amén. Pongámonos de pie y terminemos este momento.